El espacio es el elemento primordial de la arquitectura. Es aquel delimitado por el volumen. Sin embargo, son independientes, a veces no coinciden en sensación y percepción. A pesar que el espacio se encuentra definido materialmente por el volumen, no siempre coincide la forma material que lo delimita, pudiendo variar mediante niveles de interiores, color y texturas y transparencia. Algunas representaciones del espacio a lo largo de la historia de la humanidad ha tratado de representar de diversas formas el espacio geográfico para auxiliarse en la realización de sus tareas. Los primeros mapas fueron elaborados en tablillas de barro para mostrar a los miembros de un grupo la ubicación de los alimentos y los lugares a salvo de sus depredadores. Posteriormente, no solo fueron útiles para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, vivienda o lugares de caza, se fueron perfeccionando para satisfacer otros tipos de necesidades, como el control territorial y la delimitación de propiedades. Los mapas representación del espacio geográfico han acompañado la evolución de la humanidad. Hoy los mapas y otros tipos de representación del espacio son elaborados con el apoyo de instrumentos de alta precisión y con tecnología avanzada. Los mapas y otros tipos de representación del espacio son herramientas para los estudios geográficos y resultados de ellos. Nos ayudan a ubicar, interpretar y entender fenómenos reales y a lo largo del tiempo han sido indispensables para comprender la dinámica del espacio que habitamos. Hay unas formas de representar un espacio, por ejemplo el croquis, que es una representación de un objeto como un edificio, un centro comercial, una parte muy pequeña de la superficie de la tierra, como un pueblo o una ciudad. Generalmente el uso no existe que sea demasiado preciso. Por lo regular carecen de escala, así que las dimensiones plasmadas de ellos no coinciden con la realidad. También están los planos. Los planos son representaciones a escala de un objeto, como las calles, avenidas de la ciudad, o de una parte más pequeña de lo que podía representarse en un mapa, a través de la utilización de líneas, puntos y polígonos que expresan información específica como sus dimensiones, el material en el que está construido o la superficie que ocupa. También están los mapas, que son una representación total o parcial de la superficie terrestre y de los fenómenos geográficos en los que ellas se dan.
siendo una reinterpretación del repertorio formal clásico y menos una experimentación de formas, teniendo como gran diferencia la aplicación de nuevas tecnologías, y esto hacía la era neoclásica. Comienza asiduamente rechazando la estética tradicional, dejando a un lado y despertando la antigua Italia, siendo sus dos temas dominantes la máquina y el movimiento, se ha basado en una arquitectura de velocidad y cálculo. Entre sus características tenemos que como una arquitectura de cálculo tiene mucha más libertad, siendo diseños únicos. También se han sustituido los materiales como eran la piedra y el ladrillo, por lo que es el hormigón armado, el metal, el cristal, el cartón y la fibra textil. Sus líneas son elípticas y oblicuas, ya que esto tiene más dinamismo y llama más la atención que las horizontales, perpendiculares o verticales. Se puede decir que este movimiento fue muy criticado al principio, porque siempre hacía la arquitectura basada en un régimen de diseño, pero ya esto ha cambiado y la nueva generación de relevo de los arquitectos se basan más en una era futurista. El espacio es el elemento primordial de la arquitectura. Es aquel delimitado por el volumen. Sin embargo, son independientes, a veces no coinciden en sensación y percepción. A pesar que el espacio se encuentra definido materialmente por el volumen, no siempre coincide la forma material que lo delimita, pudiendo variar mediante niveles de interiores, color y texturas y transparencia. Algunas representaciones del espacio a lo largo de la historia de la humanidad ha tratado de representar de diversas formas el espacio geográfico para auxiliarse en la realización de sus tareas. Los primeros mapas fueron elaborados en tablillas de barro para mostrar a los miembros de un grupo la ubicación de los alimentos y los lugares a salvo de sus depredadores. Posteriormente, no solo fueron útiles para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, vivienda o lugares de caza, se fueron perfeccionando para satisfacer otros tipos de necesidades, como el control territorial y la delimitación de propiedades. Los mapas representación del espacio geográfico han acompañado la evolución de la humanidad. Hoy los mapas y otros tipos de representación del espacio son elaborados con el apoyo de instrumentos de alta precisión y con tecnología avanzada. Los mapas y otros tipos de representación del espacio son herramientas para los estudios geográficos y resultados de ellos. Nos ayudan a ubicar, interpretar y entender fenómenos reales y a lo largo del tiempo han sido indispensables para comprender la dinámica del espacio que habitamos. Hay unas formas de representar un espacio, por ejemplo el croquis, que es una representación de un objeto como un edificio, un centro comercial, una parte muy pequeña de la superficie de la tierra, como un pueblo o una ciudad. Generalmente el uso no existe que sea demasiado preciso. Por lo regular carecen de escala, así que las dimensiones plasmadas de ellos no coinciden con la realidad. También están los planos. Los planos son representaciones a escala de un objeto, como las calles, avenidas de la ciudad, o de una parte más pequeña de lo que podía representarse en un mapa, a través de la utilización de líneas, puntos y polígonos que expresan información específica como sus dimensiones, el material en el que está construido o la superficie que ocupa. También están los mapas, que son una representación total o parcial de la superficie terrestre y de los fenómenos geográficos en los que ellas se dan. La dilatación del tiempo es el fenómeno predicho por la teoría de la relatividad, por lo cual un observador observa que el reloj de otro, un reloj físicamente idéntico al suyo, está marcando el tiempo a un ritmo menor en el que mide su reloj.
Esto se suele interpretar normalmente como que el tiempo se ha relativizado para el otro reloj, pero eso es cierto solamente en el contexto de sistemas de referencia del observador. En la complejidad de la transparencia, un material presenta transparencia cuando deja pasar fácilmente la luz. La transparencia es una propiedad óptica de la materia que tiene diversos grados de propiedades. Se dice, en cambio, que un material es translúcido cuando deja pasar la luz de manera que las formas se hacen irreconocibles. No se puede observar nítidamente los objetos. Lo contrario, que es opaco, es cuando no deja pasar de manera precisa la luz. El espacio es el elemento primordial de la arquitectura. Es aquel delimitado por el volumen. Sin embargo, son independientes, a veces no coinciden en sensación y percepción. A pesar que el espacio se encuentra definido materialmente por el volumen, no siempre coincide la forma material que lo delimita, pudiendo variar mediante niveles de interiores, color y texturas y transparencia. Algunas representaciones del espacio a lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de representar de diversas formas el espacio geográfico para auxiliarse en la realización de sus tareas. Los primeros mapas fueron elaborados en tablillas de barro para mostrar a los miembros de un grupo la ubicación de los alimentos y los lugares a salvo de sus depredadores. Posteriormente, no solo fueron útiles para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, vivienda o lugares de caza, se fueron perfeccionando para satisfacer otros tipos de necesidades, como el control territorial y la delimitación de propiedades. Los mapas, representación del espacio geográfico, han acompañado la evolución de la humanidad. Hoy los mapas y otros tipos de representación del espacio son elaborados con el apoyo de instrumentos de alta precisión y con tecnología avanzada. Los mapas y otros tipos de representación del espacio son herramientas para los estudios geográficos y resultados de ellos. Nos ayudan a ubicar, interpretar y entender fenómenos reales y a lo largo del tiempo han sido indispensables para comprender la dinámica del espacio que habitamos. Hay unas formas de representar un espacio, por ejemplo el croquis, que es una representación de un objeto como un edificio, un centro comercial, una parte muy pequeña de la superficie de la tierra, como un pueblo o una ciudad. Generalmente el uso no existe que sea demasiado preciso. Por lo regular carecen de escala, así que las dimensiones plasmadas de ellos no coinciden con la realidad. También están los planos. Los planos son representaciones a escala de un objeto, como las calles, avenidas de la ciudad, o de una parte más pequeña de lo que podía representarse en un mapa, a través de la utilización de líneas, puntos y polígonos que expresan información específica como sus dimensiones, el material en el que está construido o la superficie que ocupa. También están los mapas, que son una representación total o parcial de la superficie terrestre y de los fenómenos geográficos en los que ellas se dan. La dilatación del tiempo es el fenómeno predicho por la teoría de la relatividad, por lo cual un observador observa que el reloj de otro, un reloj físicamente idéntico al suyo, está marcando el tiempo a un ritmo menor en el que mide su reloj. Esto se suele interpretar normalmente como que el tiempo se ha relativizado para el otro reloj, pero eso es cierto solamente en el contexto de sistemas de referencia del observador. En la complejidad de la transparencia, un material presenta transparencia cuando deja pasar fácilmente la luz. La transparencia es una propiedad óptica de la materia que tiene diversos grados de propiedades. Se dice, en cambio, que un material es translúcido cuando deja pasar la luz de manera que las formas se hacen irreconocibles. No se puede observar nítidamente los objetos.
Lo contrario, que es opaco, es cuando no deja pasar de manera precisa la luz. La teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en el cataclismo cósmico sin igual en la historia. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias con respecto a nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas con una antigua fuerza explosiva. Antes del Big Bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida por toda su materia y radiación, estaba comprimida en una masa densa caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. La investigación del cosmos ha avanzado mucho gracias a la utilización de instrumentos como el telescopio, el radiotelescopio, el espectrógrafo y las ondas espaciales. La teoría más aceptable es el Big Bang. Fue nombrada así por el científico Gano. Significa la gran explosión. Esta teoría afirma que el universo se creó hace 10.000 o 15.000 millones de años. Toda la materia que fue formada en el universo se encontraba en muy poco volumen y tenía una temperatura aproximadamente de 10 billones de grados. La protección de la naturaleza significa conservar y cuidar la vegetación, la fauna y sus hábitats. La responsabilidad ambiental debe estar orientada a asegurar de manera sostenible el aprovechamiento de la naturaleza, los bienes naturales, la flora y la fauna, así como la diversidad, la particularidad y la belleza paisajística. La protección del medio ambiente y el cuidado del paisaje van de la mano de acuerdo con las perspectivas modernas de la problemática. El ecosistema necesita un equilibrio que es fundamental para la vida saludable de todas las especies. Para ello, debemos tomar acciones en varios niveles para cuidar esa red o cadena. Existen 3 niveles básicos de acción. Uno, el individual, otro, el de las organizaciones científicas y conservacionistas, y otro, el oficial. Los 3 están relacionados para que resulten eficaces. En el nivel individual, es posible modificar los hábitos de consumo y uso de los recursos disponibles, optar por energías alternativas, utilizar productos no contaminantes y evitar de modo indirecto la destrucción de la naturaleza. Sobre los otros 2 niveles, las líneas de demarcación resultan difíciles de fijar. Las instituciones científicas y todos los que se dedican a la naturaleza deben poner sus conocimientos al servicio de la sociedad para que las instituciones oficiales puedan tomar las medidas oportunas por medio de programas de acción o medidas legislativas. El cimiento de la protección de la naturaleza con orientación ecológica parte de que la Tierra es un ecosistema en el que se entrelazan sistemas parciales por separado y en el que existen dependencias alternantes entre cada especie y su hábitat. Dentro del ecosistema reina un equilibrio dinámico, salvo cuando es perturbado. El objetivo principal de la protección de la naturaleza reside en hallar una manera favorable de unir el entorno ecológico, la naturaleza, con las explotaciones orientadas económicamente. El universo según Ptolomeo. Ptolomeo fue un greco egipcio que nació en el año 100 después de Cristo y falleció en el año 170 después de Cristo. Entre sus 27 y 45 años volvió a Egipto para trabajar, donde fue astrólogo y astrónomo, actividades en las que en esa época estaban ligadas íntimamente. También fue geógrafo y matemático, divulgador de la ciencia astronómica de la antigüedad y se dedicó a la observación de astronomía en Alejandría.
Heredero de la concepción del universo dada por Platón y Aristóteles, su método de trabajar difirió notablemente del de estos, pues mientras Platón y Aristóteles dan una cosmovisión del universo, Ptolomeo fue un espiritista. Su trabajo consistió en estudiar la gran cantidad de datos existentes sobre el movimiento de los planetas, con el fin de construir un modelo geométrico que explicase dichas posiciones en el pasado y fuese capaz de predecir sus posiciones futuras. La ciencia griega tiene dos posibilidades en su intento de explicar la naturaleza. La explicación realista, que consiste en expresar de forma rigurosa y racional que realmente se da en la naturaleza, y la explicación positivista, que radicaría en expresar de forma racional lo aparente, sin preocuparse de la relación entre lo que se ve y lo que realmente es. Ptolomeo afirma explícitamente que su sistema no pretende descubrir la realidad y que solo es un método de cálculo. Es lógico que adoptara un esquema positivista, pues su teoría geocéntrica se opone a la física aristotélica. Por ejemplo, las órbitas de su sistema son excéntricas en comparación a las circulares y perfectas de Platón y Aristóteles. El sistema geocéntrico de Ptolomeo. Su aportación fundamental fue su modelo del universo. En el libro de Almagesto, Ptolomeo creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. A pesar de ello, mediante el modelo del epiciclo deferente, cuya invención se atribuye a Apolonio, trató de resolver geométricamente los dos grandes problemas del movimiento planetario. 1. La retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrogradan. 2. La distinta duración de las revoluciones siderales. Sus teorías astronómicas geocéntricas tuvieron gran éxito e influyeron en el pensamiento de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI. Ptolomeo también aplicó el estudio de la astronomía a la astrología, pues de allí creó los horóscopos. Asimismo, aunque la carta de Ptolomeo no perduró, en el Renacimiento se construían mapamundis a partir de la geografía de Ptolomeo. El espacio sagrado es un espacio fuerte cargado de significado religioso por contraposición del espacio circundante, que no tiene entidad propia sino en función del primero, que surge la necesidad de establecer un punto de apoyo cósmico, un centro del mundo, para de esta forma crear y dar sentido a la dimensidad espacial, eliminando relativismo del espacio profano. Lo sagrado no tiene lugar y no marca, pues es un centro alrededor del cual el resto del espacio orbita. Esto es propio del hombre industrial, no es total del hombre moderno y persiste costumbres semejantes a las religiosas en su concepción espacial. La arquitectura sagrada no ha hecho sino recoger y desarrollar simbolismos cosmológicos presentes ya en la estructura de las habitaciones primitivas. El templo es una plasmación terrenal del cosmos, y al tiempo que lo reproduce lo contiene en toda su sacralidad. Es de notar que la arquitectura del templo se atribuye en las religiones desarrolladas a una revelación divina. El templo es un santuario sagrado porque es obra de los dioses y asimismo, ya que contiene en su estructura al cosmos, lo reproduce simbólicamente, como ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la iglesia bizantina consta de 4 partes que simbolizan las 4 direcciones cardinales. Al interior de la iglesia es el universo, el altar es el paraíso y en el centro es la iglesia de esta la tierra.